La palabra de Dios, una luz directa al corazón. Hola, hola, mis queridos hermanos en Cristo. Estamos en esta nueva sesión, la palabra de Dios, una luz directa al corazón, en compañía de un hermano ya conocido que estuvo el domingo pasado con nosotros compartiendo, nuestro hermano César Rivero. Hoy el programa lo haremos especialmente a un tema que me apasiona, que me llena y que nos debe integrar a cada uno de nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, en el mes de la Biblia, en el mes donde en nuestra iglesia le damos un lugar importante. Pero, ¿cuál es ese lugar? Yo tengo aquí 4 preguntas en esta ocasión y quiero invitarles desde ya a que dejes tu pregunta, tu inquietud. Si tienes alguna duda, no te dé pena hacerlo. Escríbelo abajo y aquí en programa siguiente te estaremos respondiendo. En esta ocasión, hermano César, buenos días, hermano César. Dios te bendiga. Hoy vienes dispuesto a respondernos esa inquietud que nuestros seguidores tienen. ¿Qué nos tienes? Danos tu saludo para arrancar de una vez con las preguntas. Feliz día, Julio, y feliz día a todos tus suscriptores. Muchas gracias una vez más por la invitación a este espacio que abres desde ya en tu canal. Para mí sigue siendo una gran bendición, un gran privilegio poder aportar pues de lo tanto que el Señor pues nos ha dado, aportar algo a algunas almas que quieran escuchar tu programa y que se sientan atraídos. Sí, vamos a estar dando algunas respuestas y bueno, aquí estamos. Perfecto, muy bien. Vamos de una vez, mi hermano César, a las preguntas que tenemos aquí preparadas para el día de hoy. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en la Iglesia Católica? Esa es una pregunta maravillosa, fascinante, porque siendo la Biblia la palabra de Dios, y siendo la palabra de Dios no un libro, sino una persona, entonces imagínate el lugar que ocupa la palabra de Dios, siendo el mismo Cristo en la iglesia. La palabra de Dios en la iglesia es el fundamento, es de donde se sustenta la iglesia continuamente, de donde saca de beber para darnos a nosotros continuamente. Y la palabra de Dios, siendo así, se convierte en un pozo profundísimo que mientras más se saca agua, más no llegamos al fondo. La palabra de Dios empapa la vida toda de la iglesia, la sustenta y la pone en marcha. Mira, César, es que el programa es preguntas y respuestas, pero es que tú nos llegas a decir cosas que primero me debe impactar a mí y yo sé que a los que nos están oyendo también. ¿Cómo es eso que la palabra de Dios no es un libro y es una persona? ¿De dónde sacas tú ese hermoso mensaje que nos debe interpelar? Porque fíjate, si nos vamos al prólogo del Evangelio de San Juan, el apóstol Juan, el Evangelio de San Juan, él dice que y la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. El verbo eterno de Dios se encarnó, se hizo hombre en el vientre santísimo de nuestra madre, la Virgen María, y se encarnó, es decir, la palabra se encarnó, la palabra se hizo carne y esa carne habita entre nosotros. Y además, si revisamos el libro de los Hebreos en el capítulo 1, mira lo que dice. Mira, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Palabra de Dios. Es decir, la palabra eterna de Dios se encarnó en Cristo. Luego, la palabra de Dios no es un libro, sino es una persona. Y imagínense ustedes, y esa persona ocupa el centro purísimo, el corazón de la iglesia, es el mismo Cristo.
¿sí? De tal manera que de ese fundamento, de esa palabra, recibimos toda la iglesia, recibe la fuerza, la luz, la gracia y el empuje hasta el último momento en que vayamos a estar aquí, hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, ahorita sí, la segunda pregunta que va con respecto a lo que nos está hablando. Esa palabra de Dios, que hoy nosotros creemos como cristianos, las tenemos en nuestra casa, la adoramos porque es el mismo Jesús, como lo estás diciendo tú. La adoramos con todas nuestras fuerzas. ¿Quién nos las trajo? ¿Quién nos las recogió? ¿Quién dijo que eso era palabra de Dios? Oh, wow, qué pregunta maravillosa. Fíjate que siendo la iglesia católica, nosotros tenemos que decir esto, que no es arrogancia, no, es la verdad. Es verdad, no es que nos imponemos, no, la historia nos respalda, Julio, la historia nos respalda. Es la Iglesia Católica, en el papado, en el pontificado de San Dámaso, un papa santo de la Iglesia, siglo IV, año 384, quien bajo su pontificado pues ordenó, por decirlo así, que se recogieran todos los libros del Antiguo Testamento, de los profetas, y que se recogieran los libros del Nuevo Testamento, o sea, todo lo que había por allí, y se recopilaran y se juntaran. Y bajo la unción, bajo la guía del Espíritu Santo, fue el Papa San Dámaso quien el Señor le dio la gracia de recoger, juntar los libros, presentarlos al mundo, levantarlos como el que lo levanta en su mano y se lo presenta al mundo y a la misma iglesia con la autoridad de Cristo, con la autoridad de Dios, y les dijo al mundo, esta es palabra de Dios. Por eso nosotros los católicos, desde un comienzo, el canon completo de los libros de la Biblia son 73. ¿Por qué hoy el mundo protestante, todas las sectas protestantes tienen hoy la Biblia en sus manos? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en el siglo IV levantó ese libro y dijo, esta es palabra de Dios, y por eso hoy ellos la tienen en sus manos. ¿Ve? Entonces, bueno, después de eso ellos se van a encargar de quitarle 7 libros, pero ya esa es otra historia, y se quedaron el canon de su Biblia, de la Biblia protestante, son 66 libros. La de nosotros conserva el canon desde un comienzo, 73 libros. Papa San Dámaso, año 384. La Iglesia Católica es madre y maestra en este sentido también, Julio. Wow, yo estoy aquí recibiendo esta enseñanza de estas palabras de nuestro hermano César y espero que ustedes disfruten, les den me gusta a este video y lo compartan para que nos enteremos. Nosotros como católicos debemos estar preparados. Mire, es increíble, César, el día lunes que pasó celebramos un día muy especial, el de los ángeles custodios, el de los ángeles de la guarda. Mira, y lamentablemente las sectas se han encargado de pisotear nuestra doctrina, nuestra enseñanza basada en la Biblia, porque desde esas pequeñas cosas, yo leo en el Mateo 18:10, Jesús cómo le dice a los apóstoles, a los discípulos en ese momento, hay de ustedes que se metan con uno de mis pequeños, porque sus ángeles están en el cielo protegiendo, abogando por ellos. Palabras más, palabras menos, pero es increíble cómo esta pequeña enseñanza está basada en la Biblia, que no es un cuento, no es un mito, pero toda la Biblia, toda la enseñanza de la iglesia está basada en la Biblia, César. Toda la enseñanza, la doctrina de la que enseña la iglesia está fundamentada en las Santas Escrituras, en la Biblia. Es más, yo lo digo con todo mi corazón y con la convicción que cada detalle de cada enseñanza que la iglesia ha transmitido en estos 2000 años está fundamentada en la Biblia, lo que tiene como consecuencia que no hay iglesia más bíblica que nuestra iglesia católica. Claro, de pronto el mundo allá afuera, el mundo que ignora estas cosas, que no se acerca a las verdades eternas del Evangelio, de la palabra de Dios, pues tienen ideas muy confusas que han sido, como se dice, sustentadas por el mundo protestante. Y hay católicos inclusive que se atreven a decir que en nuestra iglesia no se enseña la Biblia, cuando, por ejemplo, Julio, la misma liturgia de la Eucaristía, de la Santa Misa,
de cada día, cada detalle desde que comienza hasta el final está fundamentada en las Santas Escrituras, de tal manera que no hay iglesia más bíblica, es que no la hay, yo quisiera encontrar una, pero no la hay, más fundamentada en las Santas Escrituras que nuestra iglesia católica. Pero claro, para esto tú tienes que sumergirte en la vida de Dios, en la búsqueda, para tú descubrir el gran tesoro que es nuestra iglesia, Julio. Wow. Sí, es fascinante y por eso es que yo soy católico, César. A mí me enamoró la palabra de Dios y primero me enamoré de la palabra de Dios. Y yo chocaba con esas ideas evangélicas al principio, porque hay muchas ideas evangélicas que nos confunden. Pero cada vez que entro en las enseñanzas de esta doctrina de la iglesia, me doy cuenta que toda está fundamentada en la Biblia. Y me encanta. Pero vamos para terminar. Aquí tengo una pregunta bastante interesante. Porque mucha gente se pregunta, los católicos, su base fundamental es la Biblia, toda la enseñanza. Pero entonces, ¿por qué hay otro libro que incluso otros citan como si fuera otra Biblia? ¿Qué es el catecismo, César? Mira, Julio, el catecismo de la Iglesia Católica, el que tenemos actual, el que está vigente, que fue el que nos regaló el Papa San Juan Pablo II, nada más y nada menos, este santo hombre de Dios, este magno hombre, fue lanzado en el año 1992. Quiere decir que hasta la fecha de hoy van 31 años de ese gran regalo para la iglesia. ¿Y qué es el catecismo? El catecismo, en el catecismo está presentada toda la doctrina de la iglesia de manera orgánica, todo lo que nosotros los cristianos católicos debemos creer para salvarnos, pero presentada de manera orgánica, es decir, el catecismo de la Iglesia Católica está fundamentado en las Santas Escrituras, en el magisterio de todos los papas anteriores y de la tradición viva de la Iglesia, ¿sí? Por esto es muy importante que los católicos conozcamos y profundicemos en la doctrina de la iglesia que está depositada en el catecismo de la Iglesia Católica. Y no ha sido el único catecismo. A lo largo de la historia de la iglesia han habido varios. Uno de ellos es el catecismo del Papa San Pío V, que fue muy bueno, es muy bueno, y recogió las verdades fundamentales extraordinarias de la iglesia. Pero en este momento tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, al cual, queridísimos hermanos, ustedes que nos escuchan, los invitamos a que busquemos, a que indaguemos. ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes confusión? Porque afuera hay mucha confusión con relación a la doctrina de Cristo, a la doctrina de la iglesia. Yo te invito que vayas al catecismo. Está estructurado en 4 partes y por numerales. Es una manera fascinante. La iglesia siempre nos da como la leche a beber de manera dulce y tierna, y nos las presenta por numerales, Julio. Hay muchas preguntas, César, hay muchísimas preguntas sobre el tema de la Biblia. Yo creo que vamos a repetir otro programa próximamente sobre este tema, y según las preguntas que ustedes nos dejen en los comentarios. No tengas miedo de preguntar. Mira, César, si algo me ha caracterizado, yo me acuerdo, tuve la dicha de compartir con el padre Luis Toro, que es un promotor de la palabra de Dios, y yo me acuerdo que cuando recibí este tema con respecto a la doctrina de la iglesia, yo le tiraba la pregunta porque yo tenía que salir de duda. Y si tú tienes una duda, pregunta, comenta y haz tu comentario allí en nuestro canal, donde nos estaremos formando todos los miércoles con nuestro hermano César, que es un gran predicador, pero un gran estudioso de la palabra y de la doctrina de la iglesia. Así que suscríbete, dale a la campanita, porque Dios quiere darte la palabra de Dios, una luz que va directo a nuestro corazón.